Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Dicen que algunas cosas no deberían ser encontradas. Y otras, jamás deberían tocarse. Estela acababa de mudarse a la casa que perteneció a su abuela. Era de esas casas que parecen susurrar secretos cuando el viento pasa entre las paredes. Un día, mientras limpiaba, notó debajo de la cómoda una trampilla. La casa no tenía sótano, así que era extraño. Estela había estado en la casa muchas veces desde que era una niña, y nunca había visto la trampilla abierta. Su abuela nunca había hablado de ella tampoco. Jamás. Estela decidió abrirla y el polvo se dispersó en la habitación. El polvo era espeso. El silencio que se hizo era raro. Como si no estuviera sola. Y dentro de la trampilla, cubierta con una cinta roja, encontró una caja negra. Al abrirla, solo encontró un cuaderno antiguo, de tapa dura y manchada. Pero sin una sola palabra en su interior. Estela lo tocó. Solo eso. Y entonces, las páginas comenzaron a llenarse solas. Aparecieron dibujos. Trazos temblorosos. Caras, rostros deformados por el miedo. Personas gritando. Algunas llorando. En cada página, más figuras, y todas miraban hacia ella. Intentó cerrar el cuaderno. Intentó quemarlo. Tirarlo. Devolverlo a la caja, pero nada funcionaba. Porque cada noche, el cuaderno estaba de nuevo sobre su cama. Y con nuevas páginas llenas. Dibujos que se parecían cada vez más a ella. Buscó respuestas en el pueblo. Una anciana, que dijo haber conocido a su abuela, se negó al principio. Pero luego le susurró. Tu abuela logró detenerla, por años. Pero nunca dijo cómo. Y ahora, ya no está para ayudarte. Estela supo entonces que esto no era una historia nueva. Que el cuaderno había estado allí, esperando. Y que tocarlo había sido el final de su libertad. Comenzó a ver a las personas del cuaderno en su casa. Sombras que pasaban por el reflejo del televisor apagado. Siluetas tras la cortina de la ducha. Rostros en la ventana, aunque estuviera en el segundo piso. Las páginas ya no mostraban rostros. Ahora dibujaban lugares. Su cocina. Su habitación. Y esta mañana, al despertar, el cuaderno mostraba una figura. De pie frente a su cama. A veces, el pasado no se entierra. A veces, solo espera a que alguien lo toque. Así que si alguna vez encuentras un cuaderno vacío, no lo abras. No lo toques. Porque si lo haces, te va a dibujar también. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.